Muy buenos días a todos chicos, mi nombre es Luciano Portas, soy profesor de yoga de la escuela Shanti y en este video vamos a hablar de la parte 2 de generalidades del sistema muscular. Vamos de a poquito desglosando este tema para poder entender mejor de qué se trata, ¿sí? Empecemos. Una de las cosas que no hemos mencionado en el video anterior tienen que ver con el origen embrionario del sistema muscular. Nosotros sabemos que como seres humanos tenemos un estadio inicial en el cual empezamos siendo embriones y ese embrión se diferencia en tres partes distintas. Una de ellas es el ectodermo, otra el mesodermo y otra el endodermo. Cada una de estas partes del embrión va a dar un origen a diferentes órganos del cuerpo humano. En el caso del sistema muscular, este se origina del mesodermo. De aquí se originarían las células mioblásticas, las cuales luego se van a fusionar y van a formar fibras musculares, o también llamados miocitos. A partir de aquí, el miocito pierde su capacidad de mitosis, que es un tipo de división celular, y el número de fibras musculares o miocitos queda establecido previamente al nacimiento. Posteriormente, ya en la vida extrauterina, el sistema muscular sigue creciendo de tamaño principalmente por hipertrofia muscular, aunque quedan algunos mioblastos como células satélites en el músculo para ayudar a los procesos de reparación muscular ante un daño. Pero estos son tan pocos que muchas veces no alcanzan para reparar al tejido muscular. ¿Y qué ocurre? El músculo en un intento de reparación termina cambiando su tejido a un tejido cicatrizal. La cicatriz es rígida. Entonces, como profesores de yoga es importante saber esto, porque cuando nosotros tenemos un alumno que ha sufrido de un desgarro y nosotros queremos hacer prácticas de asanas, tenemos que hacer un buen calentamiento para evitar que esa cicatriz se pueda volver a lesionar, ¿sí? Porque la cicatriz no se estira y no se elonga como el resto del músculo. Y finalmente decirles sobre la fibra muscular que una vez que está madura puede llegar a tener un diámetro de entre 10 a 100 micras y puede llegar a tener una longitud de hasta 30 centímetros. ¿Sí? Por eso decimos en su concepto de que son células cilíndricas y alargadas. En el video anterior habíamos hablado sobre las funciones del sistema muscular y ahora vamos a hablar de sus propiedades. La primera de la que vamos a hablar es la excitabilidad eléctrica. Tanto el sistema muscular como el sistema nervioso tienen esta propiedad. ¿Qué quiere decir? Que ante un estímulo eléctrico pueden ser excitados. Entonces van a producir una cadena de eventos que van a terminar permitiendo que funcionen correctamente. Por supuesto, en el cuerpo tenemos cargas muy bajas que se miden en milivoltios. Y estos se producen por los movimientos iónicos. No nos olvidemos que los iones tienen carga positiva y negativa. Entonces en la célula, cuando se producen desplazamientos iónicos, quiere decir que se produce una modificación electroquímica. Por eso, chicos, si alguna vez han tenido un accidente doméstico en el cual han tenido contacto directo con un elemento con carga eléctrica, sobre todo los que llevan mucha corriente como ser los cables, van a experimentar una sacudida porque hay una contracción brusca de todos los músculos. Incluso si es que ustedes están tomando ese objeto, van a sufrir la incapacidad de poder abrir las manos, ¿sí? Porque se contraen todos los músculos de la mano, pero como los flexores son mucho más fuertes, no les va a permitir abrir esa mano, ¿sí? O podemos dar otro ejemplo. Es muy común que se sabe que se utilizan los que serían los desfibriladores para poder ayudar a una persona que está sufriendo un paro cardíaco. Si es que han visto en alguna película, en algún hospital, estos desfibriladores, cuando la persona sufre un paro cardíaco, lo que hacen es proporcionar una carga eléctrica intensa para activar los nódulos o lo que serían los marcapasos naturales del corazón y restablecer digamos, la conexión electroquímica que va a permitir que el corazón siga funcionando y que esa persona salve su vida. Incluso cuando la persona tiene un problema al corazón, como ser una disfunción de este marcapaso natural, lo que se hace es colocar un marcapaso artificial que va a proporcionar pequeños estímulos de a poco al corazón para que éste siga latiendo.
Y bueno, volviendo al tema, lo que yo les estoy mostrando ahora en pantalla son dos imágenes. Por un lado, hacia la izquierda tenemos una neurona, la cual tiene su axón y sus dendritas, que están de color amarilla, en contacto con el músculo. A esto se le llama placa neuromuscular. ¿Qué quiere decir? Que es la unión entre el sistema nervioso y el sistema muscular. El sistema nervioso va a recibir órdenes a través de los estímulos del sistema nervioso y va a desencadenar potenciales de acción que se van a transmitir a lo largo de toda la cadena de neuronas hasta llegar al músculo y darle la orden de que se tiene que contraer. ¿Cómo se interpreta esto? Bueno, normalmente las células, las neuronas en el interior, presentan una carga eléctrica negativa, que podemos ver en el cuadro de la derecha. Podemos observar en lo que sería la línea vertical que están las medidas en milivoltios. En la parte inferior vamos a observar que tenemos menos 40 a menos 90 milivoltios. Este es el nivel de carga que normalmente presenta la célula en su interior, y el exterior de la célula generalmente es electroquímicamente positivo. Esto se produce por una regulación que es gracias a la bomba de sodio-potasio, que va constantemente sacando iones de carga positiva del interior de la célula. Cuando se produce un potencial de acción, se produce también una apertura de los canales iónicos que se encuentran en la membrana plasmática de las células. Como hay una diferencia de cargas, que hay mayor positividad en el exterior y mayor negatividad en el interior, lo que van a hacer es buscar igualarse. Entonces van a entrar todos los iones de carga positiva al interior de la célula y se va a producir una despolarización de la membrana plasmática, que está demostrado sería la línea azul ascendente, que se produce una despolarización. ¿Qué quiere decir? Que se empieza a cargar positivamente el interior de la célula. Esto llega hasta unos más o menos más 30 milivoltios y luego empieza a decaer por activación de la bomba sodio-potasio y empieza a decrecer nuevamente la cantidad de iones positivos que se encuentran en el interior de la célula, y esta se vuelve a repolarizar normalmente como se encuentra. Incluso por breves instantes llega a una etapa de hiperpolarización en la cual no hay ningún estímulo que pueda volver a activar este potencial de acción. Por lo tanto, no se puede volver a excitar nada. Y básicamente este potencial de acción va a llegar hacia el uso neuromuscular, y este estímulo se va a transmitir hacia el músculo, liberando una cadena de eventos que va a producir la contracción muscular. Yo les voy a dejar acá un resumen, ustedes le ponen pausa y lo leen si es que están interesados en profundizar más sobre este tema. Bien, la segunda propiedad del tejido muscular es la contractibilidad. ¿Qué quiere decir? Es la capacidad que tiene el tejido de contraerse ante un potencial de acción. La capacidad de contracción que tiene un músculo es aproximadamente de un 70% de su longitud, y esto obviamente partiendo desde el estado de reposo, ¿sí? Aunque vamos a aclarar que la fuerza que puede ejecutar el músculo no va a depender de la longitud de este, sino que va a depender del área transversal. ¿Qué quiere decir? De su grosor, de su espesor. Es por eso que las personas, cuando van al gimnasio y fortalecen sus músculos, estos se engrosan y se vuelven cada vez más fuertes. La longitud lo que sí va a determinar es el rango de movimiento que estos van a poder ejecutar. Y así como esta, también la distensibilidad es otra de sus propiedades. El tejido muscular tiene una capacidad de distenderse muy amplia sin lesionarse, y podemos poner como ejemplo en aquellos momentos en que el corazón se llena de sangre y se distiende, o por ejemplo cuando nosotros nos alimentamos y nos llenamos la panza como glotones, el estómago también se hace muy elástico y se estira, se agranda y no se lesiona. Y finalmente tenemos la elasticidad, que es la capacidad que tiene el tejido muscular, luego de haber sido contraído o extendido, de volver a recuperar su longitud normal en el estado de reposo.
Ahora vamos a hablar de los diferentes tipos de tejido muscular. Básicamente se dividen en tres. Tenemos el tejido muscular esquelético, el cardíaco y el liso. En cuanto al esquelético, debe su nombre a que se encuentra fijado al esqueleto humano y su función principal es de producir movimiento de justamente los segmentos óseos y de todos los tejidos blandos que acompañan ese movimiento. Una de sus características principales es que es voluntario, es estriado, ya que cuando se observa al microscopio las características de las fibras podemos observar las estriaciones y se puede controlar por medio de la voluntad. Con el simple hecho de decidirlo podemos activarlos. Y son controlados por el sistema nervioso somático. En cuanto al cardíaco, el cardíaco es el que forma las paredes del corazón, también es estriado, pero se diferencia del esquelético porque es involuntario. Nosotros no podemos controlar el ritmo cardíaco o no podemos decidir que el corazón pare, por ejemplo, deje de latir o que lata más rápido. Y para finalizar vamos a hablar sobre el músculo liso, el cual se encuentra formando las paredes de las arterias y de los órganos o las vísceras, ¿sí? Este se caracteriza por no ser estriado, o sea, no presenta estriaciones al microscopio y también es involuntario, ¿sí? Nosotros no podemos regular, por ejemplo, los movimientos de peristalsis por parte del intestino o del sistema digestivo, no podemos regular, por ejemplo, la contracción de las arterias que van a regular la presión sanguínea y entre otras funciones, ¿sí? Pero esos son básicamente los tipos de tejido muscular. Algo que quería también mencionar antes de que me olvide es sobre el músculo esquelético, ¿sí? Hay uno de los músculos, como por ejemplo el diafragma, que es el músculo respiratorio por excelencia, se encuentra entre lo que sería el abdomen y la caja torácica. Este músculo tiene una función voluntaria y es involuntario a la vez. ¿Por qué? Porque nosotros podemos regular hasta cierto punto la amplitud respiratoria, por ejemplo, ¿sí? Pero no podemos decidir dejar de respirar. Porque ¿qué pasa? Cuando nos mantenemos en un periodo de apnea, que es una parada respiratoria, el sistema nervioso nos va a mandar un estímulo y nos va a obligar a respirar. Por lo tanto, hay algunos músculos que son hasta cierto punto voluntarios y hasta cierto punto involuntarios. Ahora vamos a hablar de la coordinación muscular. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, para poder ejecutar los movimientos de manera eficiente, tenemos un control coordinado de los grupos musculares. Entonces, por ejemplo, si yo quiero estirar mi brazo, necesito que un músculo se contraiga para ejecutar ese movimiento, pero al mismo tiempo necesito que otros se relajen para poder permitirlo. Porque si se contrajeran todos los músculos al mismo tiempo, por ejemplo, no podría ejecutar el movimiento, que es lo que le pasa generalmente a aquellos niños que tienen parálisis cerebral o que tienen algún trastorno del sistema nervioso. No pueden coordinar las funciones musculares y esto los lleva a que tengan disfunción en el movimiento. Bueno, hay una clasificación de los músculos según la coordinación muscular que se llama músculo agonista o motor principal a aquel que quiere ejecutar el movimiento, y se llama antagonista al músculo que se relaja o se distiende de alguna forma para permitirlo. Entonces, por ejemplo, centrándonos en el ejemplo del movimiento de codo, cuando yo quiero realizar una flexión de codo, se contrae el bíceps para permitir el movimiento, ¿sí? Que se flexione el antebrazo por sobre el brazo a nivel del codo. Para que este movimiento se pueda realizar necesitamos que el tríceps se relaje, ¿sí? Entonces el agonista es el bíceps y el antagonista es el tríceps. En caso contrario, si es que lo que queremos hacer es una extensión de codo, el músculo que se contrae es el tríceps y el que se debe relajar es el bíceps. Por lo tanto, el tríceps es el agonista de la extensión de codo y el bíceps es su antagonista, ¿sí? El agonista, la función, digamos, de agonista y antagonista va a variar según el movimiento que se esté realizando.
Hay otros grupos musculares que se llaman sinergistas, ¿sí? Los sinergistas son aquellos músculos que estabilizan a las articulaciones intermedias para permitir que el movimiento se ejecute de forma correcta. Entonces, por ejemplo, en el caso del bíceps es un músculo biarticular. Nosotros sabemos que hay músculos monoarticulares y biarticulares. En el caso de los monoarticulares tenemos los que atraviesan una sola articulación, y en el caso de los biarticulares son los que atraviesan dos articulaciones, y también hay demás, ¿sí? Pero vamos a mencionar estos dos. En el caso del bíceps braquial es un músculo biarticular, sobrepasa a la articulación del hombro y a la articulación del codo. Cuando nosotros ejecutamos un movimiento para poder realizarlo eficazmente en el codo con el bíceps braquial, necesitamos que haya participación de otros músculos que son los sinergistas, que mantengan fijo al hombro para poder permitir el movimiento de codo, porque al ser un músculo biarticular su contracción va a influenciar a ambas articulaciones. Finalmente, y para concluir con este video, vamos a hablar de la clasificación según el tipo de contracción muscular. Nosotros tenemos diferentes tipos de contracciones y estas se clasifican en isotónicas e isométricas. En el caso de las isotónicas son aquellas contracciones musculares que producen movimiento. Estos movimientos se pueden clasificar de dos tipos, puede ser una contracción concéntrica o una contracción excéntrica. Si nosotros observamos cómo funciona el cuerpo humano, vamos a darnos cuenta que a la hora de contraer los músculos, si yo hago que se acorte este músculo, quiere decir que sus extremos se van a aproximar unos con otros, porque el músculo está fijado de dos extremos. Entonces eso va a hacer que el movimiento sea hacia el centro del músculo y por eso se llama concéntrico. Hay otro tipo de contracciones que son excéntricas. Son aquellas que mantienen una contracción muscular en el momento en que el músculo se está distendiendo, ¿sí? Y esto ocurre, por ejemplo, si yo quiero dejar un objeto de manera precisa sobre, por ejemplo, qué sé yo, la mesa, lo que va a ocurrir es que yo necesito que mi músculo bíceps siga contraído, por ejemplo, al tiempo que yo voy estirando el brazo para poder dejarlo de una manera adecuada, porque si se estirara de golpe, por ejemplo, el codo, produciría que yo pueda voltear los objetos. Entonces, una de las formas que tenemos para regular los rangos intermedios en el movimiento. Pongamos estos conceptos en un ejemplo práctico. Tenemos aquí una postura, una asana, se llama Suryasana. ¿Y qué podemos decir según el tipo de contracción muscular que hay aquí? Sabemos que hay una contracción isotónica, porque al principio la persona lo que está haciendo es desplazarse, ¿sí? Estamos desplazando sobre todo la columna vertebral en una extensión. Cuando nosotros nos estamos desplazando, estamos produciendo una contracción isotónica, hay un desplazamiento. En el caso de la musculatura de espalda es la que se está cortando, ¿sí? Están tirando de sus extremos. Entonces los músculos de la espalda estarían presentando una contracción concéntrica, mientras que en el caso, por ejemplo, de los músculos abdominales, tienen que mantener cierta contracción para que tampoco ganen tanto los músculos de la espalda y la persona se pueda caer hacia atrás, ¿sí? En una pérdida de equilibrio. Entonces los músculos abdominales estarían teniendo una contracción excéntrica, es una contracción al tiempo que se están distendiendo. Una vez que se alcanza la postura, se llega al final de ella, digamos, se mantiene, y ahí ya sería una contracción isométrica, ¿sí? Las contracciones isométricas es el tipo 2, tenemos las isotónicas y las isométricas, que son aquellas contracciones que mantienen fijo todo el cuerpo o un segmento corporal para mantener la posición. Entonces, entendiendo estos conceptos, podríamos decir que cada vez que producimos un desplazamiento para alcanzar un asana, estamos teniendo contracciones isotónicas de todo el cuerpo, ¿sí? De todos los grupos musculares. Hay algunos que tienen contracción concéntrica y otros van a tener contracción excéntrica. Y una vez que alcanzamos el final de la postura, nos mantenemos en ella con una contracción isométrica, ¿sí? Sin movimiento.
Y finalmente concluimos con este video. Espero que les haya servido y esto fue una nueva entrega para la escuela Shanti de Yoga. Les mando un saludo muy grande. Cualquier duda pueden dejarla en comentarios y vamos a ir respondiendo cualquier duda que pudiera existir.